Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Le habíamos dejado la palabra a Julio Aránguiz. Julio, el tema que te planteábamos, si se van a llegar definitivamente a hacer las reformas o van a quedar inconclusas. ¿Tienes tu temor de que no se arribe, digamos, en definitiva, al término de las reformas que se prometieron en el programa? Bueno, nosotros estamos convencidos de la necesidad de las reformas. Ahora, el punto es cómo esas reformas logramos conseguir un gran respaldo ciudadano para ellas. Ese es un gran desafío. Y aquí la ciudadanía chilena ha tenido una crítica dura, profunda, a cómo se ha hecho la política en este país. Aquí tenemos en la región ejemplos claros, ¿no? Hay 2 senadores, uno que está políticamente muerto, judicialmente jodido, y otro cuestionado por la relación que ha tenido la política con el empresariado. Y eso la ciudadanía no lo acepta. Entonces, junto con la necesidad de impulsar este proceso de reforma, tenemos que instalar una ética y una política distinta. ¿Ya? Es una necesidad, porque no es posible pensar en un proceso de transformaciones en las cuales la ciudadanía tenga desconfianza. Y eso es un déficit que tenemos que resolver y tenemos que hacernos responsables. Esa es nuestra apreciación en términos generales. Pensamos que las medidas van a tener un resultado práctico. Por ejemplo, efectivamente, aquí se decía hace poco rato, ¿no?, que, por ejemplo, respecto a la educación, la gratuidad, aunque eso va a ser un proceso ascendente, ¿ya?, pero evidentemente va a tener beneficios directos, ¿ya?, directos al bolsillo de los trabajadores, del pueblo. Y evidentemente son medidas imprescindibles, ¿ya?, son medidas básicas democratizadoras. No son otra cosa, no son grandes transformaciones revolucionarias ni nada que se le parezca, son medidas imprescindibles desde el punto de vista de disminuir la tremenda brecha de desigualdad que tenemos en este país. Pero obviamente, insistimos, para que eso se concrete, la ciudadanía tiene que estar convencida de que eso se está haciendo de verdad. Cristian, el tema de ética y política, digamos, gran tema. Vienen elecciones dentro de poquito, ¿cierto? El 23 de octubre tenemos elecciones municipales y pareciera que el panorama no nos ofrece muchas cosas diferentes a lo que ya conocemos y a lo que hemos vivido los últimos 10, 15, 20 años. Bueno, a nivel local no podemos estar fuera del debate. Quisiera señalar que igual hay tres personas que están en el poder legislativo que están sometidos o en procedimiento o puesta en tela de juicio su actuar. Tenemos 2 senadores, Fulvio Rossi, Jaime Ortiz, y no olvidemos que anteriormente tenemos a una diputada, y los 3 relacionados con la ley de pesca, lo que me parece tan irónico, porque cuando hablábamos de conceder unas 5 canchas de fútbol al norte de Chile, a Perú, todo el mundo ahí sacó el nacionalismo a flor de piel. Cuando estamos hablando de un ataque directamente a la soberanía popular, que es el poder legislativo, y que vemos que hay cuestionamiento en cuanto a la creación de una ley que ataca directamente el artesanado y el medio pesquero, no veo las mismas manifestaciones nacionalistas, y acá yo creo que hay una alteración por lo que concierne la soberanía popular. Evidentemente, el aspecto más concreto de esto en relación con las municipales es que Jorge Soria, que yo nunca me escondí en manifestar mi desacuerdo en cuanto a su práctica, su manera de hacer política, hoy día parece casi un santo, porque todo lo que se discutía, toda la polémica acerca de Jorge Soria, después de que apareció todos estos casos de Soquimich y todo eso, Jorge Soria ahora es una persona casi pasa desapercibida. Y para la próxima elección, yo creo que le nacieron ganas de ser pretensiones senatoriales a Jorge Soria con este entorno. Y yo creo que no hay un nivelamiento desde arriba, yo creo que hay un nivelamiento desde abajo. Es decir, hoy en día los políticos ven quién está el más alterado, atacado, quién recibió más balazo. Bueno, ahí se cae, yo tomo el cargo. Que está menos dañado en realidad por todo esto. Y yo creo que acá en Chile, y acá me hago responsable directamente de la ciudadanía, porque es muy fácil disparar sobre los políticos. Al fin y al cabo, los políticos son ni más ni menos que la emanación de una idiosincrasia, que es la nuestra. Merecemos lo que tenemos. Merecemos los gobernantes que tenemos. La ciudadanía, en mi percepción, y esencialmente en Iquique, es apática. Es apática. En España nació un movimiento indignados. Hoy en Francia esta semana apareció el movimiento Noches Despiertos, es decir, la gente se reunía en lugares ciudadanos para hablar durante toda la noche de las temáticas porque Francia, Europa está en una crisis profunda. En Chile quizás no estamos haciendo los lesos porque todavía no llegó la crisis económica como va a golpear,
pero nosotros estamos en crisis y yo creo que Chile es un país corrupto. Mientras nosotros nos escondamos detrás de esta ilusión que acá todo va bien o se va a arreglar solo, no va a pasar estrictamente nada. Y yo creo que acá sí debe haber, ser un actor importante que no se ha manifestado, es la ciudadanía. Felipe. Sí, yo creo derechamente de que frente a todo esto que ha estado ocurriendo respecto a la relación política-empresariado, no han habido señales claras de parte del gobierno respecto a que esto cambie. Y por tanto yo tampoco tengo mucha esperanza que el tema cambie. ¿Y la clase política tampoco lo ha asumido? Porque se mandaron un paquete de reformas grandotas, digamos, y pareciera que no ha avanzado mucho el tema. No veo nada. Hoy día, claro, hay en desarrollo un proyecto de ley que no ha entrado en vigencia propiamente tal, no se ha convertido en carne legal respecto a qué pasa con la relación política-economía, con el financiamiento irregular. Se conversa, pero no ha habido algo concreto. Lo que menciona Cristian respecto al alcalde Soria actual, él fue condenado por 3 delitos, de los cuales uno prescribió, no es que haya sido que no haya cometido el delito, sino que prescribió, es decir, pasó el tiempo para poder condenarlo. Pero la gente se olvida rápidamente y eso también es algo que la ciudadanía debe asumir, el tema de la memoria. Porque hoy día se nos olvidó los casos Inverlic. Sí, la mayoría de los parlamentarios, a propósito de lo que tú dices de la región, han tenido complicaciones, digamos. Desde, no sé, hace las últimas los 2 periodos de gobierno, los intendentes, las autoridades municipales, los parlamentarios, casi nadie se ha salvado, digamos. Sí, ahora lo que sí, contrastando con eso, yo creo que los que estamos en política, fuera de seguir hablando de lo mal que está la política, lo que debemos es hacer, los que estamos vigentes, es actuar en consecuencia respecto de mejorar la calidad de la política. Terminar con el tema de la guerra y guerrilla de declaraciones, dejar de judicializar la política, dejar de cuestionar cada una de las cosas más allá de lo que corresponde y dedicarnos a construir, porque hay mucho por construir. En esta ciudad tenemos que hacer muchas cosas. Y creo que también el exacerbar esta circunstancia de guerra, de guerrillas, de declaraciones permanentes también desgasta. Hace que la gente también se aleje mucho. Porque a nadie le gusta el conflicto. A nadie le gusta que sus autoridades se estén enfrentando permanentemente. Lo que quiere ver la ciudadanía es que, perfecto, se despejen los temas que tienen que despejarse, pero que de la mano con ellos podamos ir haciendo propuestas que mejoren la calidad de vida de todos. Ejemplo, yo sigo siendo crítico respecto a la lucha contra la delincuencia, que está absolutamente abandonada por estos temas que son más políticos temporales, que son importantes, sin duda, pero qué importante es que la gente llegue y pueda dormir en paz. Y hay mucha gente que no está durmiendo en paz, que sale a la calle con temor, que es víctima de delito. La mitad de un iquiqueño ha sido víctima de delito este último año, la mitad y más. Entonces, siento que los temas que de verdad afectan el día a día de la gente también se están abandonando. Cuestiones que son de verdad y que generan una diferencia entre una calidad de vida A y B. Siento que eso está abandonado. Perfecto, la discusión de educación me parece súper pertinente. Es la única manera que los pueblos pueden salir de la pobreza. Pero siento que también debemos concentrarnos en aquellas cosas que hoy día están siendo prioridad para todos, y que es vivir en paz. Y eso claramente está absolutamente entregado por cuestiones que más bien yo tengo la impresión que obedecen a un interés por un cambio dogmático, doctrinario y de modelo, y abandonando las cuestiones que son más de orden ciudadano. Eso es lo que a mí me preocupa respecto a lo que está ocurriendo. Y en Iquique, ¿para qué decir más? Hoy día estamos preocupados de cuestiones de este orden y hemos abandonado reparar calles, hemos abandonado mantener una ciudad limpia, una ciudad iluminada, una ciudad segura. Antofagasta, Arica, Serena nos están llevando cancha, tiro y lado en lo que significa construir una ciudad amigable. Y en esos términos creo que hemos disminuido nuestra calidad de vida en Iquique fuertemente por los últimos 10 años. Pedro, tú acabas de asumir la jefatura de gabinete del senador Fulvio Rossi. ¿Hasta dónde el senador cierto, hace un mea culpa respecto a esta guerra de guerrillas que plantea Felipe, de lo que está pasando, por ejemplo, con el gobierno regional? Bueno, la verdad es que no solamente el senador, sino que los sectores que lo respaldan, y en mi caso particular, que yo llevo una semana trabajando con él, a pesar de que lo he apoyado desde la primera vez que se presentó
a partir del 2000 como candidato a diputado, es que la guerra de guerrillas no la ha iniciado Fulvio Rossi. Hemos visto que, por ejemplo, el diputado Gutiérrez actúa siendo parte de esta coalición de la misma manera que actuó cuando era oposición en el gobierno de Piñera. No se ha notado esta alianza aquí a nivel regional, a pesar de que el Partido Comunista a nivel nacional ha apoyado las reformas de gobierno. ¿Y no le faltó ahí, disculpa Pedro, un poco de manejo, digamos, al senador para cuando partió este gobierno, ¿cierto?, con la designación del intendente Carte, haber sido capaz de incorporar al diputado Gutiérrez y no tener esta lucha permanente que hemos visto? Mira, lo que pasa es que en la práctica política y hablar con sinceridad, a lo mejor es políticamente incorrecto lo que yo voy a decir, pero yo estoy con la confianza en este cargo para hablar con la sinceridad. Los parlamentarios influyen en la designación de autoridades. Voy a graficar un poquitito con el gobierno de Piñera para no tener... para ejemplificar así, mira, acá el senador que había era de la UDI. Sí. ¿Y qué es lo que tuvimos? Intendente UDI y el gobernador de Iquique, que es más importante, digamos, que el tema igual, también fue de la UDI. Sí. Cuando alguien podría decir, pero bueno, ya que tienen la intendencia, ¿por qué no dan la gobernación a Renovación Nacional? Que no, la UDI se lo llevó casi todo. Acá tenemos un nuevo ejemplo, vuelta... En este caso, digamos, a ver, lo que tú estás diciendo es que el senador Rossi tenía todo el derecho y vamos a poner a una serie no tenía todo el derecho, sino que la figura del senador tiene más fuerza en ese sentido que las figuras parlamentarias. Cada uno, efectivamente, además, tengo la impresión de que hubo un diseño a nivel nacional de contar con la colaboración del Senado para el proceso de reforma, y se le entregó a muchos de ellos. No es el primer cambio de intendente el que vivimos en Iquique, se han cambiado autoridades. Entonces, ¿cuál es el tema que yo veo acá? Que lo que aprendió el diputado Gutiérrez y el Partido Comunista en conformar este gobierno de coalición es que ya no siendo oposición, tu adversario es tu compañero de lista. Entonces lo que necesitaba en este sentido el diputado Gutiérrez era desperfilar al senador Rossi, porque supuestamente iba a ir a la elección de senadores. Bueno, lo ha dicho, digamos, el senador Rossi muchas veces, que su principal... Pero, o sea, no es una cosa que lo haya dicho el senador Rossi, es algo que se planteó incluso a nivel de Gutiérrez, y cuando manifestó el alcalde Jorge Soria su intención de ir a senador, él dijo que estaba disponible para apoyar a su amigo, todo eso. Ahora, a mí, entre ética y la política, que es algo que hay que valorar, respetar, también a mí me gustaría agregar la consecuencia política. Entonces, usted bien decía que la ciudadanía pronto olvida estas cosas, se olvida. Lo triste es que los partidos políticos olviden, o sea, como un partido con la trayectoria, el Partido Comunista, por ejemplo, que ha sido adversario siempre de las prácticas políticas del alcalde Jorge Soria, ahora esté tan entregado a ese liderazgo, ¿no es cierto?, al punto de sacrificar sus propios intereses. Entonces, acusa al senador Rossi de poco transparente, de poco ético, todo eso. ¿Y cuál es su solución? Apoyar al Senado, a un alcalde que estuvo procesado, a un alcalde que estuvo prófugo de la justicia. Tanto el senador Orpiz como el senador Fulvio Rossi han concurrido a prestar declaraciones, todo eso, cosa que no pasó con el alcalde Soria. Entonces, para solucionar estos problemas éticos, vamos a apoyar a un ex prófugo de la justicia. Julio, ¿está entregado el Partido Comunista al alcalde Jorge Soria? Mira, eso es una falacia. Yo voy a partir de otra forma. Nosotros entendemos que hay contradicciones antagónicas y no antagónicas. Nosotros tenemos contradicciones antagónicas con la derecha, tenemos contradicciones antagónicas con el modelo, tenemos contradicciones antagónicas con el lucro, ¿ya? Tenemos contradicciones antagónicas con la política al servicio de los grandes negocios. Y en eso evidentemente tenemos una preocupación seria por lo que ocurre acá en esta región. Aquí tenemos dos senadores, uno judicialmente está muerto y otro que está cuestionado. Y está cuestionado profundamente por su vínculo con el servicio de su quehacer a servicio de los negocios, ¿ya? Eso es una realidad objetiva. Lo decías tú en un comienzo, ¿ya? Por lo tanto no estoy inventando, es parte de la realidad objetiva. Y evidentemente eso es lo principal. Nosotros tenemos diferencias con Soria, sin duda, pero no son antagónicas.
porque evidentemente, por ejemplo, él afirmó de que había estado detenido, pero fíjense, yo no soy el abogado de Soria, pero en la Corte Suprema sale 5-0 Libra, 5-0, ¿ya? Y esos son datos de la causa objetiva, no estoy inventando, ¿ya? ¿Ya? Bueno, pero lo concreto, Espérate, Pedro, pero deja terminar mi idea. Lo que pasa es que yo no dije que Soria fue detenido, al contrario, yo te dije que fue prófugo de la justicia. Nunca fue habido. En concreto, aquí en la región hoy día están ocurriendo hechos lamentables. Yo, por ejemplo, doy el ejemplo de lo que ocurre con el agua. ¿Por qué el agua aquí, las mineras, quién ha permitido que las mineras no paguen un peso de agua? ¿Ya? Evidentemente aquí hubo un acuerdo, ¿ya?, entre la vieja concertación y la derecha para que las mineras no pagaran un peso de agua. En Antofagasta se vieron obligadas las mineras a hacer grandes inversiones en agua. Esos son los problemas de fondo, ¿ya? O sea, aquí la política en la región, y aquí hay dos socios, la derecha, no toda la derecha, pero parte importante de la derecha, y una vieja concertación que estuvo al servicio de eso, de la mantención del modelo, de la profundización del modelo, de la política al servicio de los negocios. Eso es lo que ha ocurrido en esta región. Y evidentemente... ¿El senador Rossi, digamos, está ahí asociado de la nueva mayoría? Mira, hay una crítica profunda, no tengo en este momento el documento, pero se lo podemos traer a masa crítica, de la opinión que entrega Nueva Mayoría, los presidentes de los partidos de Nueva Mayoría, críticos, duros, ¿ya?, a la gestión de lo que hoy día está ocurriendo en el gobierno regional. No es la opinión de los comunistas exclusivamente, es la opinión que comparte la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical, inclusive el Partido Socialista, que acaba de firmar un documento donde hace una crítica dura, profunda, a cómo fue designado el director de Corfo. Eso es parte de la realidad. Nosotros somos parte de una opinión crítica, pero no somos exclusivamente nosotros, ¿ya? Así que, por lo tanto, cuando se intenta decir Gutiérrez con Rossi, eso es falso. Aquí, en el fondo, lo que está en juego es que la política, ¿ya?, siga al servicio de los negocios, o la política se instala como un instrumento al servicio de los intereses colectivos. Eso es lo que está en juego. Y en eso nosotros nos vamos a jugar en plenitud. Ok, vamos a ir a la pausa, ¿cierto? Se nos pasó volando el tiempo de este segundo bloque. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.